Ya. Muy buenas tardes, mis hermanos. Dios les bendiga. Somos evangelistas de la Iglesia Canaán, tierra de fruto, tierra de promesa, tierra que fluye leche y miel. Canaán, que está situada aquí en la ciudad de Barranquilla. Los pastores son Otto Salcedo y nuestra pastora Marvel Salcedo. Bien, mis hermanos, venimos delante de ti, Padre Santo, Padre Eterno, Padre Misericordioso. Que seas tú, mi Señor, tomando control de esta situación, mi Señor y mi Dios. Que seas tú, mi Señor, ayudándonos a llevar el mensaje de tu palabra. Que seas tú, Señor mío, en el nombre de Cristo Jesús, hablando a través de tu palabra, hablando a través de nuestras bocas y a través de tus vasijas, mi Señor. Que seas tú dándonos la sabiduría, el entendimiento, la revelación de tu palabra, rema, función y fuerza, mi Señor. Oh Señor mío, que seas tú, oh Señor mío, dándole sabiduría, entendimiento a mi esposa para que pueda leer los versículos, capítulos y versículos de la palabra de Dios para poder entender cuál es el propósito que tú tienes para nuestras vidas, mi Señor y mi Dios, que es aprender y tener conocimiento de tu palabra. Oh, mi Señor y mi Dios, te pido, mi Señor y mi Dios, que tomes control de este aparato, de esta grabadora, mi Señor, que seas tú, mi Señor y mi Dios, que seas tú tomando control de esta situación, para darte a ti la honra y la gloria. Gracias, mi Señor y mi Dios, gracias te doy. Amén, amén y amén. Dios te bendiga. Bien, mis hermanos, hoy venimos con uno de los mandamientos. Ese mandamiento consiste en la cual Dios nos quiere hablar. Hace 15 días hablábamos nosotros sobre el primer mandamiento. El primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Segundo mandamiento, no adorarás a ídolos, imágenes de yeso, de madera o de metal. Porque Dios es un Dios celoso que castiga la maldad de los padres en los hijos hasta la primera, segunda y tercera, cuarta y quinta generación, pero que hace y da bendiciones a todos aquellos que obedecen y cumplen sus mandamientos. Entonces Dios nos llama a que nosotros hagamos las cosas tal como Él nos lo enseña en su palabra. Y el segundo mandamiento que nosotros fue la de hace 8 días, que es no adorar a ídolos ni del cielo, ni de la tierra, ni debajo de la tierra. Y hoy traemos el tercer mandamiento. Tercer mandamiento, no jurar su santo nombre en vano. Bien, mis hermanos, el título de esta palabra es el pecado quebranta la ley espiritual de Dios. Oído, el pecado quebranta la ley espiritual de Dios. Bien, mis hermanos, vamos a empezar con llevar un resumen de lo que significa el tercer mandamiento. Hermanos, ¿puede usted asegurar que Dios ocupa el primer lugar en tu vida? Una pregunta. ¿Puede usted asegurar que Dios ocupa el primer lugar en tu vida? Es una pregunta, mis hermanos. Una encuesta entre 1.500 estudiantes universitarios reveló que estos se declaraban leales en primera instancia a sí mismo. Primero leales a sí mismo, luego leales a su familia y luego legales a sus amistades. Y en segunda instancia, ya como por último, por no dejar de mencionarlo, a la humanidad en general y a Dios. Es decir, al prójimo y a Dios. Entonces, es interesante que Dios ocupara el último lugar aún entre jóvenes de mayor nivel educativo. Figúrate, jóvenes que están cursando carreras profesionales, que están en las universidades. Mas en la misma encuesta, el 90% de los entrevistados dijeron creer en Dios. El 90% de los entrevistados dijeron creer en Dios. Semejante letargo espiritual y semejante falta pasiva de respeto por Dios. Oh Señor mío y Dios mío. Mi Señor, el Señor, aquí la palabra nos enseña
que el hombre, cuando habla del 90%, dice, y aún entre los jóvenes de mayor nivel educativo, más en la misma encuesta, significaba que el 100% de los entrevistados dijeron no creer en Dios. No creer en Dios. Porque esto es lo que me da a entender que la juventud y el hombre ha dejado de creer en Dios, ha dejado de cumplir sus mandamientos, ha dejado de cumplir con el decálogo. Dice la palabra de Dios, semejante letargo espiritual y semejante falta pasiva de respeto por Dios, por la majestad de su rango y su poder, son indicativos de una tendencia creciente, incluso entre personas que se consideran cristianas y frecuentan una iglesia. La gente habla de religión, habla de Dios, pero no demuestran una gran reverencia por su posición ni su nombre. Este cáncer espiritual lleva en sí el germen de la destrucción de nuestra sociedad occidental. Hermanos, tanta cantidad de personas que se niegan a creer en Dios. Y las que dicen creer en Dios, pues no hacen lo que Dios nos enseña en su palabra. Porque si yo creo en alguien, yo obedezco a esa persona porque creo en él. Porque esa persona me está llevando por un camino que es de profesionalismo, de estudio, o un padre que le está diciendo las cosas para que él tome el camino que debe de ser. Mis hermanos, el tercer mandamiento, tratar el primer y segundo mandamiento, encontramos que debemos cuidarnos de convertir cosa alguna en un Dios. Cosa alguna. Cosa alguna se está refiriendo a una estatua, a una imagen, a un ídolo, y dice, y de suplantar con ella al Dios verdadero. Hermanos, aprendimos también que Dios nos manda a adorarlo directamente, andar con Él, hablar con Él, conocerlo de verdad y adorarlo en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Igualmente, que no usemos ninguna imagen, cuadro ni objeto físico como ayuda para acordarnos, ni para adorar al gran creador. Que no usemos ningún objeto, ninguno. Solamente tú piensas en el Espíritu de Dios que está en ti y que Dios va a indicar y te va a hablar a través del Espíritu de Dios. El tercer mandamiento tiene que ver con el nombre de Dios, su condición y su dignidad como gobernante supremo del universo. No tomarás el nombre del Eterno tu Dios en vano. No jurarás tu santo nombre en vano, porque no dará por inocente el Eterno, el que tomare su nombre en vano. Vámonos para Éxodo capítulo 20, versículo 7, que dice la palabra de Dios para darle la honra y la gloria al Señor. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No tomarás el nombre de Jehová, tu Dios, en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Amén, gloria al Señor. Amén, gloria a Dios, aleluya. No hagas mal uso del nombre del Señor. No hagas mal uso del nombre del Señor, de Jehová Yahweh, en la cual Dios nos habla a través de su palabra. No jurar su santo nombre en vano. Dice, pues Él no dejará sin castigo al que use mal su nombre. ¿Oído? Dice, no dejará sin castigo al que use mal el nombre. ¿Quién nos está diciendo? Dios en su palabra. ¿A través de qué? De Dios habla hoy de la Biblia católica, apostólica y romana. ¿Por qué yo les recalco tanto a ustedes sobre la Biblia católica, apostólica y romana? ¿Por qué? Porque esta es la que ustedes tienen en tu casa, pero que muchas veces nosotros no la miramos, porque nunca tenemos tiempo, porque siempre estamos ocupados, porque por los afanes de la vida.
Mis hermanos, esta es la palabra igualitica a la que nosotros, que tiene mi esposa aquí, que ella también la lee. Entonces, mis hermanos, nos damos cuenta de que la humanidad hoy en día no estudia la palabra de Dios, no busca de Dios y de su palabra. Por eso es que esta Biblia, Dios habla hoy, nos está hablando directamente a nosotros. Pero no es porque sea católica, no, es que católico eso no tiene nada que ver. Ni cristiana evangélica no tiene que ver, es la palabra de Dios que está en cada una de las dos. Pero aquí está. Pero el hombre dice otra cosa diferente. El hombre actúa diferentemente. No estamos viendo nosotros que nosotros adoramos a imágenes. Yo era uno que me le arrodillaba a una imagen. ¿Pero por qué? Porque yo no miraba la palabra de Dios a través de la Biblia. Dios habla hoy. Yo no la miraba. Yo miraba el catecismo, mandamientos de hombre. Esa es opinión de hombre, concepto de hombre. Eso no sirve porque es la palabra de Dios. Nosotros tenemos que escudriñar la palabra en la Biblia y predico con ella salvación sobre el pecado, sobre arrepentimiento. Predico con esta palabra. ¿Por qué? Porque esta palabra está hablando la misma verdad que habla mi palabra, la palabra de la Reina Valera, que es la Iglesia Cristiana Evangélica. Bien, mis hermanos, en la Biblia, la palabra de Dios, los nombres personales tienen un significado. El nombre Abraham se cambió en Abraham, porque Abraham significa padre de muchedumbres de gente. Y el destino de Abraham era precisamente convertirse en padre de muchas gentes y naciones. Vámonos para Génesis capítulo 17, versículo 15. ¿Qué dice la palabra de Dios? 5. Capítulo 17. Génesis capítulo 17, 5. 17. Dice así la palabra del Señor. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. La palabra de Dios nos enseña idénticamente lo que dice la nuestra, está diciendo la Biblia, Dios habla hoy. Es que aquí nosotros no estamos hablando de religiones, mis hermanos. La religión no salva. Lo que salva es la obediencia a la palabra de Dios. Puede estar en cualquiera de las dos Biblias o en la Biblia de las Américas, donde se hable la verdad de la palabra de Dios. Pero el hombre no obedece la palabra de Dios. Ni de ni de la otra, ni de nada. No le interesa. Dice, y ya no vamos a llamarte Abraham. Y ya no vas a llamarte Abraham. Desde ahora te llamarás Abraham, porque te voy a hacer padre de muchas naciones. Te voy a hacer padre de muchas naciones. Aquí Dios, Padre, el Padre eterno, el Padre misericordioso, el Padre de amor, Él le está dando una promesa y está haciendo un pacto con Abraham, que va a ser padre de muchas naciones. Dice la palabra de Dios. Igual sucede con el nombre de Dios. Igual sucede con el nombre de Dios. Cuando dice, amigos y oyentes, cada hombre y cada título de Dios revelan algún atributo de su carácter divino. Cuando estudiamos la palabra de Dios, cada uno de los nombres que Él emplea para revelarse a nosotros, nos enseña algo más sobre su naturaleza y carácter. Entre otras palabras, Dios se llama a sí mismo por lo que es. Si los humanos emplean, o si el hombre emplea el nombre de Dios de un modo que niega el verdadero significado y carácter de Dios, entonces quebrantará el tercer mandamiento. Por medio del profeta Isaías, Dios proclama. Vámonos para Isaías 48:1. ¿Qué dice la palabra de Dios? Isaías 48. Dice así la palabra del Señor. Oíd esto, casa de Jacob, que os llamáis del nombre de Israel, los que salieron de las aguas de Judá, los que juran en el nombre de Jehová y hacen memoria de Dios de Israel.
mas no en verdad ni en justicia, porque la santa ciudad se nombra y en el Dios de Israel confían. Su nombre es Jehová de los ejércitos. Amén. Amén, gloria a Dios, aleluya. La palabra nos enseña claramente. Dice, escucha esto, familia de Jacob. Está hablando a Jacob, el que dejó de ser Jacob para transformarse en Israel, que llevas el nombre de Israel y eres descendiente de Judá, que juras por el nombre del Señor, que invocas al Dios de Israel, aunque sin honradez ni rectitud, que dices ser de la ciudad santa y apoyarte en el Dios de Israel, cuyo nombre es el Señor Todopoderoso. Mis hermanos, la palabra nos enseña y le dice a la familia de Jacob, dice, que llevas el nombre de Israel y que eres descendiente de Judá, que juras por el nombre del Señor Jehová, que invocas al Dios de Israel, aunque sin honradez ni rectitud. Aquí está hablando por la cual se está dirigiendo al pueblo de Israel, que su nombre es sagrado. Y ellos juraban delante de Dios. Ellos juraban su santo nombre en vano, porque la palabra dice que juras por el nombre del Señor, que invocas al Dios de Israel, aunque sin honradez, ni rectitud, que dice ser de la ciudad santa. ¿Cuál es la ciudad santa? Jerusalén. Y apoyarte en el Dios de Israel, cuyo nombre es el Señor Todopoderoso. Mis hermanos, ellos estaban cometiendo un error, pero por falta de conocimiento, porque Dios aquí está hablando, estaba hablando el Señor al pueblo de Israel, en la cual tenían que saber de que el nombre de Dios es sagrado. Así nos lo enseña Dios en su palabra a nosotros. El nombre de Dios es sagrado. No tenemos por qué jurar algo que nosotros hicimos, mentimos y engañamos y que queremos colocar, para quedar nosotros bien, queremos colocar el nombre de Dios y eso trae castigo y consecuencias. Porque el nombre de Dios no es para barrer con él. El nombre de Dios no es para barrer con él, mis hermanos. El nombre de Dios es para tenerlo dentro de nuestras vidas y clamar a él y nombrarlo para darle a él la honra y la gloria. Mis hermanos, para darle la honra y la gloria al Señor. El mandamiento dice que no dará por inocente. Oído, el mandamiento dice que no dará por inocente el Eterno. ¿Cuál es el Eterno? El Padre. Al que tomare su nombre en vano, al que jurare su nombre en vano. La palabra hebrea traducida aquí como inocente puede traducirse igualmente como limpio. No dará por limpio el Eterno al que tomare su nombre en vano o jurare su nombre en vano. Dice, el reflejo de la limpieza espiritual es nuestra actitud hacia el nombre de Dios. Si tomamos el nombre de Dios, en verdad somos limpios. Si en vano, somos inmundos. ¿Comprende usted lo que esto significa, mis hermanos? Sin duda, indica que mejor le va a una persona, movida por dudas, religiosas, sinceras, ha eliminado el nombre de Dios de su vocabulario, que a una persona que profesa siendo cristiano y que habla de Dios constantemente, pero que lo niega con su vida diaria, mis hermanos. Sí, mis hermanos, el solo hecho de nosotros declarar que tú eres cristiano, que yo soy cristiano, que todos nosotros somos cristianos, pero estamos limpios delante de todas las personas porque decimos que somos cristianos. Pero ¿qué tal nuestra vida? ¿Cómo estarán nuestras vidas delante de Dios y delante de las personas? Hay muchas personas que dicen, vea, disque evangélico. ¿De dónde salió? De allá del billar. ¿De dónde salió? De aquel reservado. ¿Qué estaba haciendo con aquella, y con aquella y con aquella? Entonces, mis hermanos, esto da para entender de que nosotros estamos pisoteando el nombre de Dios.
es idéntica, trae consecuencias, mis hermanos, para darle la honra y la gloria al Señor. El Padre nuestro, que es la oración especial, indica que debemos santificar el nombre de Dios. También el tercer mandamiento habla directamente de cómo demostrar el respeto debido al nombre divino. Uno de los 10 grandes puntos de la ley espiritual eterna se refiere precisamente a este punto. Ahora bien, vale aclarar para quienes estén mal informados al respecto, que mostrar reverencia por el nombre de Dios no significa tratar de hablar hebreo o griego. Oído. Dice Dios y nos interpreta en su palabra que mostrar reverencia por el nombre de Dios no significa tratar de hablar hebreo o griego, ni pretender pronunciar este nombre en los idiomas originales en la palabra de Dios, en la Biblia. Ciertas sectas le dan mayor importancia a esto. Hay quienes sostienen que el nombre del Padre es Jehová. Otros dicen que es Yahvé. Y otros dicen que es Yahweh. También hay otras variaciones. En realidad, es bien sabido que las vocales hebreas no se han preservado, de modo que nadie sabe exactamente cómo ha de pronunciarse este nombre hebreo de Dios. Nadie sabe, solamente nosotros lo sabemos por revelación de la palabra de Dios, en la cual dice que es Jehová, Yahvé o Yahweh. Pero todas tres significan uno solo. Pero lo decimos con un amor, con una reverencia, con una humildad que llegamos delante de Él para darle la honra y la gloria al Señor, para glorificarlo. Amén. Porque el nombre de Él consiste en eso. Él dijo, mi nombre es Yo soy el que soy. Yo soy el que te amo. Yo soy el que te saco del problema. Yo soy el que cura la enfermedad. Yo soy el que te doy la vida. Yo soy el que hago que tus negocios prosperen. Yo soy el que hago que tu familia vaya por el buen camino. Yo soy el nombre de Dios en la cual Dios nos enseña en su palabra, mis hermanos. Entonces, pero nosotros nos vamos directamente a la escritura donde dice Jehová, Rey de los ejércitos. Yahvé, Rey de los ejércitos. Yahweh, Rey de los ejércitos. Indica estos tres nombres. También Elohim. Elohim significa Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es un nombre plural, no singular. Entonces nosotros tenemos que buscarlo de acuerdo como tú lo sientes en tu corazón, pero con reverencia, con amor, porque tú necesitas de Él, porque tú amas a Él y Él te da respuesta. Dice la palabra de Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En este primer versículo de la Biblia, Dios se revela por su nombre hebreo, Elohim. Hay un solo Dios, pero en la deidad o familia de Dios hay más de un miembro. Estas palabras Elohim se emplean en Génesis 1:26. Vámonos para Génesis 1:26 para darle la honra y la gloria al Señor. Dice así la palabra del Señor. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos y en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Amén, gloria a Dios. Mis hermanos, Dios se traduce en su nombre en el principio de la palabra, como lo dice aquí. Entonces dijo, ahora hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Quién estaba hablando aquí? Dios, claro, Dios. ¿Pero cuál es? Elohim. Ese es otro de los nombres de Dios. Elohim significa Padre, Hijo y Espíritu Santo. Como decir, la deidad de Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero dice, ahora hagamos al hombre a nuestra imagen.
Cuando habla a nuestra imagen, está hablando en plural, está hablando que hay más de uno ahí, hay más de dos ahí. Hagamos, hagamos. No ha dicho hago, no, hagamos, dice. Al hombre a nuestra imagen. Él tendrá poder sobre los peces, sobre las aves, sobre los animales domésticos y los salvajes y sobre los que se arrastran por el suelo. Mis hermanos, Dios nos está dando a entender de que Él es el Dios todopoderoso. Él es el Dios Elohim en el principio de la creación. Entonces, dice la palabra de Dios, en la cual nos enseña que Él es una familia. Hay Padre, hay Hijo y Espíritu Santo. Pero tú dirás, ¿pero cuál familia? ¿Qué familia? Si yo no veo que haya una persona femenina ahí. Mis hermanos, Dios está hablando y usted se está refiriendo al poder de Dios. Dios es uno solo, pero que habita corporalmente en Jesucristo, el Hijo de Dios. Dios habita corporalmente en Jesucristo, el Hijo de Dios. Mis hermanos, es uno solo, por lo cual Dios se manifiesta en nuestras vidas y nos da a entender de que Dios, por la cual es una familia, pero no existe un ser femenino, no es María la madre de Jesús, no, María es la madre de Jesús, nada más. Gloria a Dios, que fue una mujer escogida por Dios. Pero María, la Virgen María, la que yo amo con todo mi corazón, ella es hija de ¿quién? De Joaquín y de Ana. Mírenlo en el Antiguo Testamento, mírenlo en las Sagradas Escrituras. María es hija de Joaquín, su papá, y de Ana, su mamá. Entonces, pero ella fue escogida por Dios, porque fue la única mujer que encontró la gracia de Dios. Entonces, es la madre de Jesús, del Jesús humano. Entonces, mis hermanos, Dios se manifiesta como familia, ¿por qué? Porque hay un Padre, porque hay un Hijo y está el Espíritu Santo. Nada más. Aquí no entra otra clase que no solamente los tres, y estos tres son uno solo. Entonces, mis hermanos, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Así se ve claramente en contexto en el pasaje que más de una persona comparte el nombre de Dios, Elohim. Esto queda bien claro en el Nuevo Testamento al revelarse que Dios Padre creó todas las cosas por medio de Jesucristo, quien estaba con Dios desde el principio. Oído. En el Nuevo Testamento, al revelarse que Dios Padre creó todas las cosas por medio de su Hijo, por medio de Jesucristo, de la segunda persona de la Trinidad, quien estaba con Dios desde el principio y siempre y todo el tiempo ha sido Jesucristo y el Padre, siempre han estado ellos dos juntos en uno solo. Colosenses capítulo 1, versículo 16. Vamos a comprobarlo por medio de Colosenses. Para darle Dice así la palabra del Señor, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Amén. Amén, gloria a Dios, dice la palabra de Dios. En el Dios, dice, Cristo es la imagen visible de Dios. Amén. Oído. Estamos hablando sobre el nombre de Dios, pero para poder nosotros tener un conocimiento de lo que es el carácter de Dios y para poder tener un conocimiento de lo que es la personalidad de Dios y para tener un conocimiento del Espíritu de Dios, tenemos que nosotros profundizar un poco más sobre la palabra de Dios. Cristo, Jesucristo, el Hijo de Dios, dice, es la imagen visible de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos ver a Dios, porque es espíritu.
Nadie lo ha visto, solamente Jesucristo. Él es el que lo ha visto. Lo vio desde hace muchísimos años atrás, antes de iniciar la creación del mundo, los planetas, las constelaciones, los cosmos. Antes, millones y millones y millones y millones. Es decir, no hay cifra, no hay cifra. Porque para Dios es finito. Dios es finito. ¿Ya? ¿Se da cuenta, mis hermanos? Entonces, para darle la honra y la gloria al Señor, dice, Cristo es la imagen visible de Dios, que es invisible en su Hijo primogénito, anterior a todo lo creado. En Él Dios creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra, tanto lo visible como lo invisible, así como los seres espirituales que tienen dominio, autoridad y poder. Todo fue creado por medio de Jesús y para Jesús. Cristo existe antes de todas las cosas y por Jesucristo se mantiene todo el orden. Además, Cristo Jesús es la cabeza de la iglesia, es su cuerpo. Él que es principio, fue el primero en resucitar para tener así el primer puesto en todo. Mis hermanos, Dios es un Dios que nosotros no lo vemos, pero lo que nosotros vemos a Dios Padre reflejado en Jesucristo. Por eso que dice, Cristo es la imagen visible que nosotros vemos, la imagen visible, la figura visible. El hombre, Dios vino en un hombre en carne, que nosotros vemos en carne. Cristo es la imagen visible de Dios, que es invisible, que es espíritu. Dios es espíritu, en su Hijo primogénito. Entonces, mis hermanos, por eso es que nosotros tenemos que saber y entender que el nombre de Dios es tan sagrado, que nosotros no lo podemos utilizar para hacer cosas que nos vayan a sacar de compromiso, para yo quedar bien, para hacer estas cosas. Pero tú quedas mal delante de Dios porque caen sus consecuencias. Porque la palabra de Dios, lo que Él dice, lo que Él escribe, no tiene reversa. No hay reversa. Si tú o si yo quebranto este mandamiento, consecuencias nos puede venir o nos viene. Porque nosotros tenemos un conocimiento de la palabra de Dios. Dice, los pasajes citados revelan, pues, que Dios es más de un ser. Es Dios, el Padre, también el Verbo, o vocero que más tarde se convirtió en Jesucristo, al nacer en la carne. Mis hermanos, esta relación padre e hijo demuestran que Dios es una familia, y la forma en que se emplea la palabra Elohim en estos primeros pasajes de Génesis, así como en otros, indudablemente indican que Dios es la familia o reino creador. Es interesante notar que Elohim es de forma plural, pero se emplea en singular o plural según el contexto. Mis hermanos, al Creador, Dios también es el gobernante de su creación. Encontramos que al crear la primera pareja, Dios los bendijo, les dio una bendición a la vez que una orden: fructificar y multiplicados, llenar la tierra y subyugarla. Génesis capítulo 1, versículo 28, que dice la palabra de Dios. Dice así la palabra del Señor. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sujuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Amén, gloria al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Dice, cuando Dios dice, también les dijo, y les dio una bendición, como nos la puede dar a nosotros cuando nosotros obedecemos su palabra. Y les dio su bendición. Y les dijo, tengan muchos hijos. Tengan muchos hijos. Mis hermanos, aquí hay una palabra que Dios nos manda que nosotros tengamos muchos hijos, pero no para abortarlos,
Tenemos que hablar sobre este tema del aborto, mis hermanos, porque el aborto se ha vuelto de moda en este mundo y lo que estamos sucediendo hoy en día es debido también a muchas cosas de eso. Aborto, suicidio, muchas cosas. Dice, tengan muchos hijos, llenen el mundo y gobiernenlo, dominen a los peces y a las aves y a todos los animales que se arrastran. Dios le dio autoridad al hombre para que sea él el amo sobre todos los animales. No para maltratarlos, no para matarlos y destruirlos. No. El animal es que haga su vida, que haga lo que exista. Pero hay animales que nosotros tenemos que Dios nos permite que debemos de consumir. Mis hermanos, Dios nos enseña en su palabra en la cual dice, si el Dios verdadero es gobernante y debemos obedecerle porque nos hizo y nos da el aliento de vida. En su trato con Abraham, Dios se llamó a veces el Shaddai, que significa Dios Todopoderoso. Por tanto, Dios es la fuente de todo poder. Su nombre merece reverencia, porque representa el origen de todo poder, de toda fuerza y de toda autoridad, mis hermanos. El nombre que suele traducirse como Jehová en el Antiguo Testamento viene de las letras hebreas y es YHWH. YHWH. Y a veces se escribe como Yahweh, se escribe como Yahvé y se escribe como Yahvé. Mis hermanos, la palabra hebrea original significa eterno. Es decir, en el dialecto hebreo nosotros, el pueblo hebreo no le decía o decían, pero por lo regular siempre se manifestaban con el eterno. O le decían Jehová, el Señor eterno. Pero nunca faltaba la palabra eterno, porque Él es nuestro Dios eterno. Y dice, o el que existe por sí mismo. La palabra se emplea en Génesis 21:33. ¿Qué dice la palabra de Dios en 21? Y plantó Génesis? Abraham un árbol tamarisco. Sí. Y plantó Abraham un árbol tamarisco en Berseba. Invocó allí el nombre de Jehová Dios eterno. Amén. Gloria a Dios. Sí, mis hermanos. Allí en Berseba, Abraham plantó un árbol tamarisco, e invocando el nombre del Señor, al Dios eterno. Oído, invocando el nombre del Señor. El nombre del Señor, al que conocemos nosotros en la Escritura, se llama Jehová, Yahweh o Yahvé. Entonces, al Dios eterno. Durante muchos tiempos, Abraham vivió en el país de los filisteos. Mis hermanos, aquí Abraham hace un altar para adorar a Dios y lo identifica como el Dios eterno. Esa era la forma en que ellos se dirigían a Dios como el Dios eterno. Entonces tenemos nosotros una imagen o una enseñanza de que Dios y su nombre son sagrados para nosotros, para la humanidad, para la creación, porque Él es nuestro creador. Que a través de Cristo Jesús, Jesucristo, el que vino como carne como nosotros, nos ha dado y nos ha creado, porque Dios le dio todo poder. Ahora dice, donde también se define, plantó Abraham un árbol tamarisco en Berseba e invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno. Estas palabras hebreas traducidas aquí y en otras versiones como Jehová revela el carácter de Dios como el que vive para siempre. Indica su condición eterna en la relación de pacto con sus criaturas. Dios siempre ha existido y siempre existirá para cumplirse sus bendiciones, sus promesas y el pacto con su pueblo. Nuestro Dios es el que es el eterno,
el que existe desde siempre y para siempre, mis hermanos. Dios es el que existe desde siempre y para siempre. Nunca dejará de existir, siempre existirá. Ya, nosotros nos morimos y Dios sigue existiendo. Nosotros nos morimos, desaparecemos y Dios sigue existiendo. Entonces, nosotros tenemos que buscar a Dios. Él es nuestro Padre maravilloso. Él es nuestro Padre bondadoso. Qué maravilla, qué felicidad saber de que Dios está en nuestras vidas. Dice, desde el principio al fin, la palabra de Dios, la Biblia, el nombre de Dios se asocia con sus atributos, su potestad, su existencia eterna, su misericordia, su fidelidad, su sabiduría, su amor. Veamos cómo el profeta David asocia el nombre de Dios con su poder creador. Dice en el Salmo 8, 1, 4, ¿qué dice la palabra de Dios para darle la honra y la gloria al Señor? Salmo 8, del 1 al 4, para glorificar el nombre del Señor. Dice así la palabra. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas tú formaste. Digo, ¿qué es el hombre para que tenga de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios, aleluya. Hay una parte de la palabra tan hermosa, mis hermanos. Dice, Señor soberano nuestro, dice la palabra, Dios habla hoy. Señor soberano nuestro. Vea cómo se dirige las Sagradas Escrituras en cuanto al nombre del Señor. Señor soberano nuestro. Tu nombre domina en toda la tierra. Tu nombre. Amén. Cuando nosotros hablamos del nombre de Jehová, ya tu mente ya deja de estar en la tierra, se va hacia arriba, hacia las alturas, hablando del Dios grande y todopoderoso. Domina en toda la tierra. Tu gloria se extiende más allá de los cielos. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, mucho más arriba de los cielos. Mis hermanos, no hay fin, no existe fin para el nombre del Señor. Con la alabanza de los pequeños, de los niñitos de pecho, has construido una fortaleza por causa de tus enemigos para acabar con rebeldes y adversarios. Dice, cuando veo el cielo que tú mismo hiciste y la luna y las estrellas que pusiste en él, pienso que es el hombre, que es el ser humano. ¿Por qué lo recuerdas y te preocupas por él? Pues lo hiciste casi como un Dios. Lo rodeaste de amor y dignidad, le diste autoridad sobre tus obras, lo pusiste por encima de todo, sobre las ovejas, sobre los bueyes, sobre los animales salvajes, sobre las aves que vuelan por el cielo, sobre los peces que viven en el mar, sobre todo lo que hay en el mar. Señor, soberano nuestro, tu nombre domina toda la tierra. Oh, Señor mío, vea todo lo que nos da Dios a nosotros. Amén, gloria a Dios. Y aquí habla del hombre. Cuando habla del hombre se está refiriendo a toda la humanidad. Aquí entra todo, el hombre, la mujer, el joven, la jovencita, los niños, las niñas, todo se está refiriendo Dios en tu palabra para darle la honra y la gloria al Señor. Mis hermanos, aquí vemos a Dios poniendo gloria sobre los cielos. Luego David prosigue mostrando cómo él ha creado los cielos, la tierra y el hombre. Con razón se exige respeto a la dignidad y al nombre de Dios. Oído, aquí vemos a Dios poniendo su gloria sobre los cielos, de los cielos sobre los cielos. Luego David prosigue mostrando cómo él, ¿quién es él? Dios ha creado los cielos, la tierra y al hombre. Con razón se exige respeto a la dignidad del nombre de Dios. Claro, mis hermanos, Él es el creador de todos nosotros. Muchas personas en su lenguaje cotidiano maldicen el nombre de nuestro creador. Usan la voz para maldecir el nombre de aquel que nos da la vida y que nos da el
propio aliento, por la cual maldicen su nombre. Mis hermanos y mis hermanos, una expresión que se oye con alarmante frecuencia es aquella en que se le pide a Dios que maldiga a alguien. Oye, habemos personas y muchos en este mundo, hombres, hay personas que dicen que Dios maldiga a ese hombre. Oh, Señor mío, ricos y pobres por igual sueltan la lengua con esta horrible maldición. Muchos de ellos convencidos de que al hacerlo logran salirse con la suya. Oiga, mi hermano, esto es terrible, como el pensamiento del hombre es terrible. O demostrar su machismo, pero sería difícil encontrar a una persona normal que quisiera ver esta frase cumplirse respecto de otros con la totalidad de su terrible significado. Preferir esta frase es jugar con el nombre de Dios, pedirle que haga lo que nunca tuvo intención de hacer. Dios jamás maldijo a nadie del modo que muchos parecen creer. Semejante idea es horrible, es herejía. La obra de Dios es una obra de salvación y no privará a nadie de la vida eterna, salvo a quienes por voluntad propia rechacen el camino divino que Dios. Dios dice, miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Oído, miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu. Se está refiriendo no es al que no tenga plata, se está refiriendo a aquel que así tenga los millones que tenga. Pero él dice, miraré a aquel que es pobre de espíritu. Puede ser pobre o rico. De espíritu. Hay personas que son pobres de espíritu. ¿Por qué? No sé, trae una naturaleza, pero solamente Dios es el que le puede otorgar algo que a él le va a servir para toda la vida. Dice, y que tiemblan a mi palabra. En Isaías 66, que dice la palabra de Dios para darle la honra y la gloria. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. La palabra de Dios dice, yo mismo hice estas cosas. Y así empezaron a existir. Yo, el Señor, lo afirmo. El hombre en quien yo me fijo es pobre y afligido. El hombre en quien yo me fijo es pobre y afligido, que respeta mi palabra. Pero hay quienes sacrifican un toro y también matan un hombre, degüellan una oveja y también desnucan un perro y ofrecen cereales y también la sangre de un cerdo y queman incienso y también adoran a un ídolo. A los que escogieron estos ritos detestables les encanta hacer todo esto. Yo también escogeré el sufrimiento para ellos. Oh Señor mío y Dios mío, es tan delicado, es tan grave nosotros pisotear el nombre de Dios. Porque es que nosotros pisoteamos el nombre de Dios en el momento en que nosotros estamos adorando un ídolo, una imagen, un pajarraco de esos, mitad humano y mitad pájaro, mitad bestia y mitad humano. No, mis hermanos, esto es pura mitología, pero que eso no ha sido real, es mitología. Pero que los hombres de aquellos entonces lo usaron para adquirir dioses, porque ellos querían tener dioses. Nunca se imaginaron de que Dios estaba arriba, el poderoso. Al mirar nosotros el cielo y las estrellas, teníamos que saber de que había un Dios grande y todopoderoso. Mis hermanos, exactamente lo mismo puede decirse del profundo respeto y del temor reverente que debemos sentir por el nombre de Dios, el cual representa su carácter, su palabra y su propósito. En nuestra sociedad se ha vuelto costumbre usar el nombre de Dios en forma profana e invocar ese nombre para respaldar una aseveración. Más aún, muchas ceremonias leales
invocan el nombre de Dios como forma de prestar un juramento al respecto. Mateo capítulo 5, versículo 35, 34 35, que dice la palabra de Dios. Dice así la palabra del Señor. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios. El 35. Ni por la tierra, porque es el estrado de tus pies. Ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Amén. Amén. Para darle Gloria la al honra y la Señor. gloria al Señor, dice. Pero yo les digo, simplemente no juren. Vea, Amén. aquí está hablando Dios en su palabra. Está hablando en el libro, en la Biblia, Dios habla hoy en Biblia católica, apostólica y romana, pero que nosotros, que no queremos, que tenemos tanto conocimiento, que no queremos leer la palabra de Dios, porque estamos sobrados de conocimiento de la palabra de Dios, que no la queremos hacer. Pero vea lo que dice. Pero yo les digo, simplemente no juren por el cielo, porque es el trono de Dios como primer lugar. No juren por la tierra, porque es el estrado de tus pies por segundo lugar. Ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni juren ustedes tampoco por su propia cabeza, porque no pueden hacer blanco o negro ni un solo cabello. Basta con decir claramente sí o no, pues lo que se aparta de esto es malo. Solamente decir sí o no, no tiene por qué utilizar el nombre de Dios. Amén, gloria a Dios. No tiene por qué utilizar el nombre de Dios, no tiene por qué utilizarlo porque ese nombre es sagrado. Así es. ¿Sí? Ya te prometí que sí. Entonces Dios nos está hablando a que nosotros hagamos de acuerdo a lo que nos enseña en su palabra. Mis hermanos, el nombre de Dios es tan sagrado que nos prohíbe invocarlo para respaldar nuestras palabras o juramentos. Hermanos, en los Estados Unidos y felizmente en otros países se reconoce la libertad religiosa a los ciudadanos. Y si bien los funcionarios públicos pueden pedir que uno levante la mano y jure, muchos permiten usar la palabra afirmo en vez de decir juro, mis hermanos. En Estados Unidos, cuando una persona va a cambiar de nacionalidad o va a recibir la carrera militar, uno dice, juro por Dios y por mi patria. Juro. Mis hermanos, aquí en este momento Dios está viendo con agrado porque está haciendo un juramento. Pero los Estados Unidos no utilizan la palabra juro. Él dice prometo, en vez de decir afirmo o afirmo. Prometo o afirmo. Afirmo a Estados Unidos como mi patria y a Dios como mi Dios. A eso es lo que se está refiriendo Dios en su palabra. Amén. Por otra parte, todos debemos saber que la simple afirmación o palabra formal de un cristiano temeroso de Dios vale mucho más que 10,000 juramentos hechos por un mentiroso en el banquillo de los testigos. Prueba clara de ello es la forma en que los políticos, empresarios y aún profesores universitarios se burlan descaradamente tomando el nombre de Dios en vano precisamente de esta manera. Sí, mis hermanos, Dios nos llama con palabras de amor, Padre maravilloso, quiere que nadie de nosotros podamos actuar mal. Hermanos, refiriéndonos al empleo de ciertas expresiones como títulos religiosos, Jesucristo dijo, no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre. Oído, mis hermanos, el que está en los cielos, vamos a comprobarlo por medio de la palabra de Dios, porque es que ahora los ministros que dicen que son ministros de Dios, a ellos se empavonan cuando alguien les dice Padre. ¿Por qué? Vamos a verlo en Mateo 23:9, que es lo que dice la palabra de Dios. Vámonos para Mateo 23:9. ¿Qué dice Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre,
el que está en los cielos. Amén, gloria al Señor. Mira, mi hermano, la palabra de Dios clara y concisa. Amén. Estos sacerdotes nunca miran esto. ¿Dónde está el estudio que ellos hicieron? ¿Dónde están los 2 o 3 años que hicieron de teología allá? ¿Dónde está la preparación de seminaristas? Luego se ordenaron como sacerdotes para llegar a tener este conocimiento, pero que a la hora de la verdad se les olvida, porque el Espíritu de Dios no mora en ellos. El Espíritu de Dios mora en nosotros cuando nosotros declaramos a Jesucristo como el Señor de nuestras vidas, como nuestro Dios de nuestras vidas. Dice la palabra de Dios. Y no llamen ustedes. ¿Quién lo dice? Dios habla hoy. Y no llamen ustedes Padre a nadie en la tierra, porque tienen solamente un Padre, el que está en los cielos. Amén, gloria a Dios. El que está en los cielos. Ni deben pretender que los llamen guías, porque Cristo es su único guía. El más grande entre ustedes debe servir a los demás, porque el que a sí mismo se engrandece será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Amén. Mis hermanos, Dios nos habla. Aquí está hablando para los sacerdotes, los curas, que se quieren engrandecer. Y no es lo Dios dice, aquí en su palabra dice, para darle la honra y la gloria al Señor, dice, porque el que a sí mismo se engrandece será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Amén, gloria a Esta es Dios. palabra de Dios. Palabra de Dios, dice la palabra de Dios. Aunque algunas entidades religiosas pisotean el mandato de manera obvia y hasta flagrante, la palabra de Dios es bien clara. Amigos y oyentes, nuestro único Padre espiritual es Dios. Toda aplicación de esta palabra a un hombre a manera de título religioso constituye una blasfemia. Aquel que recibe honores en la cual le dice Padre fulano, Padre sultano, Padre, no, Señor. Dígale sacerdote, dígale su reverencia, como si quiera decirle, porque aquí la reverencia no afecta, la reverencia es para Dios, pero es en cuanto a adoración. Pero dígale sacerdote, ¿ya? Eres sacerdote, dile cura. Dice, se constituye una blasfemia directa contra el Creador que hizo todos los hombres, incluso a los seres humanos débiles y corruptibles, que con arrogancia asumen y toman para sí, o que en realidad es un título divino. En cuanto a nuestro Padre terrenal, ahora sí vamos, porque se estarán preguntando mis hermanos, ay, yo le digo a mi papá, le digo Padre, aquí vamos a eso. En cuanto a nuestro Padre humano, desde luego que debemos decirle Padre. ¿Pero por qué? Siguiendo el ejemplo dado por Dios mismo en el 5º mandamiento. Mis hermanos, siguiendo el ejemplo dado por Dios mismo en el 5º mandamiento. Quiere decir que si el hijo le dice a su papá, le dice, Padre, está bien dicho, porque está respaldado por el 5º mandamiento dado por Dios, pero no al sacerdote, no al cura, no al hombre, no a cualquiera, no Señor, no puede ser, porque el único Padre que se llama espiritual se llama Dios. Amén. A esa es que nosotros nos tenemos que dirigirnos para darle la honra y la gloria al Señor. Mis hermanos, hemos llegado y finalizamos el 3er mandamiento. Espero que todo esto que se habló aquí en este momento, llevando el mensaje de la palabra de Dios, sea para que ustedes, mis hermanos, tomen conciencia y enseñemos a nuestros hijos y a nuestros familiares. Padre Santo, Padre Eterno, Padre Misericordioso, venimos delante de ti para declarar a nuestro Rey como nuestro Dios. Oh Cristo Jesús, te reconozco, te confieso, te acepto como mi Salvador personal. Oh Cristo Jesús, creo en ti como el Hijo de Dios. Oh Cristo Jesús, mi Señor y mi Dios, te pido, pon el sentir en mi corazón para confesar mis pecados delante del Espíritu Santo de Dios. Oh Cristo Jesús, te pido, mi Señor y mi Dios, que perdones todos mis pecados desde el momento en que nací hasta este instante. Oh Cristo Jesús, te pido, mi Señor y mi Dios,
que anotes mi nombre, los nombres de nuestros hijos, de nuestra esposa, mi Señor, que ellos son de tu familia, porque ellos son también parte de ti, mi Señor. Anótelos en el nombre, en el libro de la vida, Así es. pero sáquelos, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, sácalos del libro de la condenación. Amén. Para darte a ti la honra y la gloria. Gracias, mi Gracias Señor te y mi damos. Dios, por habernos permitido. Gracias, mi Rey. Que la bendición del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre cada uno de nosotros, a estas torres de la Macarena, a la torre 33, a todas las torres, que el Espíritu de Dios derrame poder sobre cada uno de nosotros, para que nos guarde de todo espíritu de muerte, de toda pandemia, de todo virus, de todo COVID-19. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Los espero para el próximo viernes para darle la honra y la gloria al Señor con otra palabra del Señor. Amén, amén.